Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenido de nuevo al canal. Como saben, estamos trabajando sobre el libro de François Julien, 5 conceptos propuestos al psicoanálisis. En este capítulo vamos a abordar disponibilidad, el primer capítulo, luego de la advertencia que ya estuvimos viendo. En este formato que lo he dado en llamar lecturas comentadas. Así que bueno, comencemos con este capítulo. Disponibilidad. Está separado en secciones, igual que en la advertencia. El capítulo comienza comentando que la disponibilidad es una noción que permanece subdesarrollada en el pensamiento europeo. eh, Concierne prioritariamente a los bienes, a la posesión y a las funciones, dice. Eh, Casi no tiene consistencia del lado de la persona o del sujeto. En este sentido no se puede pensar como virtud o como facultad, eh, que serían los dos grandes referentes eh, en los que se basa la concepción de la persona en Europa. Es decir, en el pensamiento europeo, disponibilidad hace referencia en gran parte o en su totalidad a los bienes y a servicios. Los bienes, a servicios, digo, posesiones, funciones, en términos jurídicos, eh, de quien dispone de bienes, ¿no? Eh, a raíz de esto, mejor dicho, la posibilidad es que a partir de allí, de esa falta de concepción de la disponibilidad sobre el sujeto, se elabora una categoría completa, ética y cognitiva a la vez. Eh, Se pregunta, ¿no será que justamente haría falta para promover la disponibilidad como categoría a la vez ética y cognitiva, que saliéramos del viejo tandem, es decir, de la vieja dualidad o, o relación dual entre la moral y lo psicológico, de las virtudes y las facultades, y modificáramos profundamente la concepción misma de nuestro ethos? En este sentido, el sujeto pasa a concebirse ya no como pleno, piénsese en el ejercicio, en la disposición de sus bienes, sino como hueco, ¿no? En cierto punto podría pensarse el sujeto como disponible para el otro. Un sujeto que de entrada presume y proyecta, elige, decide, se fija fines y se procura los medios. Este sería el sujeto que Julien busca desplazar, ¿no? Pero si renuncia, dice, momentáneamente a ese poder de dominio al que lo invita a la disponibilidad, a pensarse en disponibilidad, entonces, dice, teme que la iniciativa de la que se vale no tenga límites y se vuelva intempestiva, que le cierre el paso a la oportunidad, que lo bloquee en una conversación estéril consigo mismo y ya no lo deje acceder a nada. Entonces se sobreentiende, dice, que no se tratará de una categoría de renuncia, de invitación a la pasividad, sino de lo contrario a esta forma del sujeto de pensarse a sí mismo. Él lo plantea el término de solipsismo, sino que lo invita a un activismo, ¿no? Hasta aquí tenemos la disponibilidad corrida del eje de disponer de bienes, y más bien es el sujeto el que se encuentra disponible no en calidad de bien, pero sí en calidad de ofrecido a otro. La disponibilidad en este sentido es una conquista, y aún más sutil en la medida en que es fluida, no apretada, no detenida. La noción, al mismo tiempo que es ética, es estratégica. Una conquista tanto más eficaz en la medida en que ya no se localiza, ya no se especifica, ya no se impone.
Porque esta conquista por desprendimiento ya no está orientada, no proyecta más, no proyecta ninguna sombra, ya no es conducida por una intencionalidad. Mantiene, por consiguiente, todo en igualdad. Su captación es completamente abierta porque no espera nada por capturar. Ahora pasando a otro plano, hasta acá estuvo trabajando lo ético, si quiero, o el plano del etos. Empieza a detenerse en lo que significa la disponibilidad y empieza por el prefijo de lo dis, ¿no? De lo disponible, de ese prefijo dis, eh, que no se entiende solamente la supresión de toda oposición, sino también la difracción en todas direcciones de la posición y por ende su misma disolución. Bueno, aquí el término de difracción está usado de la física, hace referencia a la posibilidad de direcciones que puede tener una partícula, y acá ya empieza a jugarse, al menos en nuestros términos, una relación muy cercana con eh, la disposición, ¿no? Es decir, la disponibilidad cercana a la disposición, por justamente este juego que nos permite el prefijo y el término de posición. Además, como dice el adagio, seguramente oriental, toda determinación es negación, toda posición es al mismo tiempo privación de otras posibles. Toda posición, en este sentido, es una imposición. La apertura ya no es un voto piadoso, un sucedáneo de lo metafísico y lo religioso que sueña con una liberación por develamiento, sino que se encarna efectivamente en una conducta y una actitud, más rigurosamente, según dije, en una estrategia. Empieza a dirigirse a este otro plan, ¿no? Permanecer en este sentido más acá del esfuerzo y del enfrentamiento. Bueno, hasta aquí el apartado 1. Avanzando ahora al apartado 2, afirma que es preciso abstenerse de privilegiar nada, de presumir o proyectar nada. Por consiguiente, es preciso mantener la atención difusa y no focalizada, es decir, no regida por alguna intencionalidad. Constituye, como se sabe, el primer consejo que Freud le dirige a los psicoanalistas. Aquí ya empieza a jugar François Jullien con sus lecturas freudianas. La noción de disponibilidad no aparece allí, pero sin embargo, le parece que la reflexión de Freud gira alrededor de ella. Incluso es aquello que aporta como su verdad, porque ¿no sería acaso, en efecto, el concepto que falta, pero hacia el cual Freud se encamina ineluctablemente, llevando por la necesidad de su práctica, luego de largos años de su propia experiencia, según nos confiesa, o que más bien es llevado a bordear a lo largo de esas páginas que producirán decir más en detalle cómo actuar frente al paciente? Aún le falta a Freud superar muchas resistencias que actúan sin que lo sepa en ese recorrido teórico. Bueno, acá vemos la clara situación de lo que nos decía François Jullien acerca de cómo él iba a leer a Freud, ¿no? Está poniendo la disponibilidad en el centro de la práctica freudiana. De manera que contactamos, dice, por un lado, la extrema prudencia con la que Freud se interna en ese camino, entrando en puntas de pie, ¿eh? No fue conducido a esa regla, nos dice, sino por sus propias decepciones, porque debió dar marcha atrás en la persecución de sus propias rutas. Bueno, aquí los lectores freudianos reconocerán estas referencias de Jullien a esa ensayística freudiana de ir en busca de algo, no encontrarlo, encontrar más bien obstáculos, sortear esos obstáculos e ir inventando una ética muy ligada a la disponibilidad. Además de que Freud admitía que la técnica en todo caso que él podía llegar a encontrar le era a él propia
en sus términos y en sus usos. Podría haber otras posibles. Pero lo interesante es que Julien se pregunta, ¿no hay un exceso de precauciones en ese preámbulo? ¿O qué convicción se le impone entonces a su pesar? Bueno, hablamos aquí de la atención flotante. O traduzcamos, propone el autor, sobrevolando en igual suspenso, aquel término en alemán que ustedes pueden encontrar en la página 29, en la primera edición de este libro. Él traduce la técnica de atención flotante por la atención, digámosle, de sobrevolar en igual suspenso. Y reconozcamos, dice, que la fórmula es paradójica. Atención pero flotante. La mente se dirige hacia, se tiende hacia, pero sin nada en particular a lo cual estaría atenta. Se concentra la atención, pero sobre todo y a la vez dispersa. ¿Qué sería una atención que no obstante se abstenga a su vez de concentrarse? ¿Qué es una atención que sin embargo no se deja conducir por su intencionalidad? Que en todo caso, o al mismo tiempo que está atenta, desconfía del objeto de su atención. Fíjense ustedes el nivel de interrogación que pone Julien en este término freudiano que puede ser tomado a la ligera, pero que puesto en relación a, bueno, este término de la disponibilidad trae preguntas muy interesantes. Y más aún, dice, el escribir o incluso taquigrafiar es inevitablemente una selección nociva en el material. Porque en ese momento uno enlaza una parte de su propia actividad mental que nos desvía del resto, ¿no? Él está hablando aquí de seleccionar algún elemento de aquella atención que en todo caso dejaría de ser flotante. Fijando un determinado fragmento con una particularidad, con una agudeza particular, se elimina al mismo tiempo otro, y como uno sigue en dicha selección sus expectativas y sus inclinaciones, estamos en peligro de no encontrar nunca más, dice, que aquello que ya sabíamos, ¿no? Nos resulta muy interesante esta paradoja que incluso pone en escena el deseo del analista si lo lleva a elaboraciones más lacanianas, en el sentido de que en todo caso de que haya una selección en el material, y aquí yo le marcaría un punto a Julien, porque la selección forma parte de la lectura, forma parte de la elaboración del sujeto en análisis. Es ineludiblemente que se seleccione algún elemento por otro, ¿no? Es la apuesta sobre el significante. Pero bueno, en todo caso, esto estaría apuntando a otra cosa, así que más vale no desviarnos del comentario que estamos haciendo. Este sería el motivo, dice, por el que hace falta distinguir lo claramente posible esa escucha durante el tratamiento de lo que sería la organización de un saber más ligado a la investigación. Bueno, esta vuelve a encontrarse otra vez más esta dualidad tan insistente y tan problemática en el psicoanálisis como es la práctica y como lo es la elaboración de esa práctica, ¿no? Si ese orden está bien establecido en esa coordenada. Solo esa disposición, dice él, sin disposición, permite registrar sin pausa y sin esfuerzo, así como mantener disponible el material, dándole su oportunidad a todas las posibilidades, sin perder nada, porque no se ha privilegiado nada que haga abandonar algo, de modo que uno se vuelve apto para recibir constantemente, sin expectativa, toda solicitación que aparezca. Bueno, esto es muy interesante más que nada para aquellas posiciones que son
más, más conservadoras, diría menos flexibles en el sentido de em, durante el diálogo analítico, si se quiere, dirigen em, y acentúan cierto material, incluso cuando el analizante abre otra ruta de diálogo, la clausuran y dirigen nuevamente las palabras hacia otro elemento. Bueno, yo creo que ahí sí habría un ofrecimiento de este término de la disponibilidad muy accesible, mucho más amena a la práctica que el psicoanálisis puede llegar a ofrecer. Disponibilidad, dice, califica ese recurso, en cambio sin rozar la contradicción. Incluso me pregunto si Freud dice, a falta de un concepto en la materia, cuanto más avanza en esa reflexión, no es llevado a distorsionarla o oscurecerla. En todo caso, él pone en cuestión diferentes términos, ¿no? Como tendencia de afecto en el psicoanalista, frialdad del sentimiento, o esta idea de servirse de su inconsciente como instrumento de análisis. Digo, está poniendo en cuestión muchas cosas, Julien, pero me parecería importante no perder el hilo. En todo caso, él se pregunta, ¿no es ya tiempo de buscar otras perspectivas? En primer lugar, desarrollar su coherencia también basándose en la razón. Pensar semejante disponibilidad, como he dicho, implicará pensar dicha apertura como una manera de operar. Arte operandis. Ya no se separa más lo ético y lo teórico de lo estratégico, o como sucede en el pensamiento chino, la sabiduría de la eficacia. Como noción balbuciante del pensamiento europeo y dejada al margen de sus teorizaciones, la disponibilidad en China resulta ser, por el contrario, el fondo mismo del pensamiento. Pasamos ahora a la tercera sección de este capítulo. Pasemos a China, invita al autor, donde la disponibilidad está en el principio mismo del comportamiento del sabio. Esta figura que va a traer va a ser interesante para pensar la disponibilidad. Dice, esta categoría es anterior a todas las virtudes. Erigir la disponibilidad como principio la contradiría por la misma razón de que la disponibilidad es una disposición sin disposición fija, e incluso resumiría naturalmente la enseñanza del pensamiento chino de la siguiente manera. Es sabio quien sabe acceder a la disponibilidad, con eso basta. Por tal motivo el pensamiento chino nos sorprende con su antidogmatismo, aunque lo compense, dice él, con el ritualismo. Podemos empezar por aproximarnos negativamente a la disponibilidad. Y acá cita de Confucio las Anacletas, que le sirvió como punto de partida en otro ensayo, donde dice, citando a Confucio, 4 cosas que el maestro no tenía, ni idea, ni necesidad, ni posición, ni yo. En este sentido, exponer una idea ya implica dejar a las otras en la sombra, es privilegiar un aspecto de las cosas en detrimento de otros, y caer por ello en la parcialidad. En efecto, hay que leer la fórmula en su continuidad. Si exponemos una idea, se nos impone entonces una necesidad. La consecuencia de esta necesidad, al cual obedecemos, resulta una posición fijada, en la que la mente se estanca y ya no evoluciona. Por último, de ese bloqueo en una posición adviene un yo fijo en su surco y que presenta un carácter. Ese yo, preso de su posición, ha perdido toda su disponibilidad. Pero la fórmula también hace un círculo,
porque debido a que el comportamiento se fijó en un yo, ese yo expone una idea, y así sucesivamente. El sabio mantiene abierta todas las posibilidades, sin excluir a priori ninguna, y se mantiene dentro de lo componible. Por tal razón, no posee un carácter y no se lo podría calificar. Sus discípulos no saben qué decir de él. Vemos así que el justo medio, un tema tedioso como pocos y que creeríamos que se deriva de la sabiduría popular, sale al fin de su chatura, adquiere un relieve inesperado, ya no es banal sino radical, ya no consiste en quedarse en un ámbito endeble, miedoso, a medio camino entre los opuestos y temiendo el exceso. No, el justo medio, para quien sabe pensarlo con rigor, es poder hacer tanto lo uno como lo otro, ser capaz tanto de un extremo como del otro. Igual acceso. Desde el momento en que nos detenemos, en que nos atenemos a una posición, se fija un yo. El comportamiento se estanca, algún imperativo se estabiliza y ya no estamos en armonía. Porque la disponibilidad, como disposición interior sin disposición que se abre a la diversidad, va acompañada de la oportunidad, aquello que nos llega del mundo como lo que llega a buen puerto. El conocer chino no es tanto hacerse una idea de algo, sino volverse disponible a algo. Una mente dada, rígida, constituida, cuya actividad entonces se paraliza y que se encierra dentro de su perspectiva, se vuelve sin saberlo un punto de vista. La primera exigencia, ya sin proyectar una preferencia o una reticencia, es mantener todas las cosas a pie de igualdad. El ki, dice él. Con respecto a lo que viene a buen puerto, hay un juego de palabras en el original donde se relaciona oportunidad y puerto. El yo, que deja de ser un obstáculo, lo que significa perder su yo, puede escuchar entonces todas las músicas del mundo, diversas como son, en su espontáneo ser así, a placer, acompañando su despliegue singular. Ingresamos entonces a la última sección de este capítulo, la sección cuarta, donde se ve llevado a preguntarse el autor, tras este apresurado recorrido, que cuando Freud le recomienda al psicoanalista que sea frío, ¿no querrá decir más bien insulso, en el sentido en que lo desarrolló la China, de acuerdo al recurso de la disponibilidad? Pero ser insulso no se ordena. Frialdad o insulsez del psicoanalista. La segunda es una cualidad del etos, que no puede ponerse en imperativo. La insulsez no es una privación, no es insípida, sino un sabor que se queda en el umbral del sabor y que apenas pronunciada no excluye nada. Como tal, es en verdad el sabor del Tao. Lo que convierte a la insulsez en el sabor disponible que se presta a todas las solicitaciones. Que el psicoanalista sea invitado a ser insulso antes que frío es algo que se entenderá mejor si pensamos en el elogio de la insulsez que se encuentra al comienzo del primer tratado chino de caracterología, de Lui Xiao, siglo III. Pero la insulsez de la personalidad, que es previa, no proyecta de antemano ninguna función y puede reaccionar muy directamente a lo que se denomina la situación, desarrollando a su vez en su momento una u otra potencialidad. ¿Qué resulta más inquietante, efectivamente, que la hipnosis para el racionalismo europeo y su concepción de un sujeto soberano que garantiza su control por medio de sus facultades? ¿Por qué entonces el pensamiento europeo tuvo tantas dificultades para pensarla?
No se puede entender la dificultad europea para pensar la disponibilidad o por qué esa noción permaneció subdesarrollada en el pensamiento europeo, sino cuando se toma en consideración la noción rival que prevaleció en Europa y que bloqueó su desarrollo. Europa desconoció el recurso de la disponibilidad porque desarrolló un pensamiento de la libertad. ¿Acaso las dos nociones no serían antagónicas hasta la contradicción? La libertad reivindica una fractura con relación a la situación en la que el yo está implicado, y esa emancipación convierte precisamente a este último en sujeto, que se arroga una iniciativa. Exige por su parte una remoción que haga salir, por su poder de negatividad, de las condiciones impartidas. O sea que la libertad promueve ese ideal por ruptura con el orden del mundo. Resulta, pues, que la libertad es el producto de una invención, cuya toma de partido se olvida en la misma medida en que se la ha asimilado. Lo contrario de la libertad es la servidumbre, como se sabe, pero su contradicción es la disponibilidad que despliega una relación armoniosa de integración. En lugar de apartarnos de la situación para volvernos independientes, la disponibilidad nos inserta en ella y nos lleva a explotar sus recursos sin confrontarla. Digamos de nuevo las cosas tomando distancia y a gran escala. El vasto imperio de China no fue engendrado como los griegos en una lucha por la independencia cívica. Concibió entonces lo político como una simple prolongación de las estructuras familiares, reproduciendo la espontaneidad con vocación reguladora, con el rey padre, y no para liberarse. Y en el plano moral apeló en verdad a triunfar sobre uno mismo, pero para volver a las normas de conducta y sociales integracionistas que son los ritos. Por eso no concibió la emancipación y la desalienación del sujeto por medio de la libertad, sino por la capacidad que abre la posición desde todos lados y no se encierra ninguno, manteniendo todos los posibles en igualdad de condiciones. Conserva el sujeto vacío y lo pone por sí mismo, en armonía con lo que le llega del mundo. De allí su capacidad para captar sin suponer, de escuchar sin proyectar, de entender lo inesperado. Bueno, hasta aquí fue el capítulo de la disponibilidad de François Julien. Seguimos comentando esta lectura. En el próximo episodio vamos a comentar la alusividad. Espero que les guste. Pueden darle like al video, compartirlo con quienes les interese, y desde ya los invito a que puedan suscribirse al canal y a seguir estas lecturas comentadas en los próximos episodios. Un saludo y espero que anden bien.